Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y hoy te invito a que vayamos a recorrer una zona de la Ciudad de México que está muy cerca del Metro Cuauhtémoc. Se trata de un espacio, una colonia que mucha gente pues le gusta caminarla, es la Colonia Roma. Si hagués nascut a Roma fa més de 2000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau. ¿Alguna vez en domingo te has dado la oportunidad de ir a pasear? Pues mucha gente a lo mejor la conoce porque les queda de paso, porque toman la calle de Puebla de camino a su trabajo. Otras porque hay muchos museos, porque también hay bares, antros y lugares donde tomar un delicioso cafecito, sobre todo allá en la calle de Álvaro Obregón. Pero esta colonia surge en un espacio que se llama La Romita. La Romita es un lugar mágico para llegar. ¿Cómo llegas a este lugar? Tienes que salir del Metro Cuauhtémoc y caminar hacia el Hospital General. Solamente son 2 pequeñas calles. Pasas la calle de Puebla y en la siguiente callejón, es un callejoncito pequeño, entras a la derecha. Ese callejón se llama Real de Romita y tiene que ver con el camino, era un camino real de Romita. Entras, va veredeando, dirían por ahí, va veredeando, entra por callejoncitos y llegas a una plaza, la Plaza Romita. La Plaza Romita es uno de esos lugares que yo creo que son especiales en toda la ciudad. No me ha tocado ver otro caso de este tipo porque solo caminas cerca de 50 o 70 metros adentro de la avenida Cuauhtémoc y cambia el ambiente. Es un lugar muy tranquilo, mucho silencio, escuchas el canto de los pajaritos, la tranquilidad, la gente que se reúne del barrio ahí en la iglesia, que ahora está dedicada a San Judas Tadeo. Y es una capilla pequeña, muy pequeña, de hecho, originalmente era parroquia, solo que cambió de grado a capilla cuando se crea la nueva iglesia, la iglesia de la Sagrada Familia. A muchas personas este lugar les parece mágico y uno de los personajes que se enamoraron de él fue Luis Buñuel. Luis Buñuel Portolés nació en España el 22 de febrero de 1900 y falleció en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. A pesar de ser español, realizó la mayor parte de su obra, tanto escrita como cinematográfica, en Francia y en México. Pasó su adolescencia en Zaragoza y en 1917 se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid con el objetivo de hacerse ingeniero agrónomo como deseaba su padre, donde conoció a Federico García Lorca, a Juan Ramón Jiménez y a Salvador Dalí. En 1924 acabó licenciándose en Filosofía y Letras. Su primer artículo había aparecido un año antes y seguiría publicando artículos, cuentos y poemas en diversos medios vanguardistas, si bien no escribió su primer guión hasta 1927. Buñuel estuvo fascinado desde muy joven por el cine y finalmente consiguió grabar su primer película, Un perro andaluz, originalmente titulado El marista en la ballesta, el 2 de abril de 1929, con un guión escrito entre Dalí y él mismo. Acaba alejándose del surrealismo especulativo para acercarse al surrealismo comunista, haciéndose miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. En 1934 se casa con Jean Rucard y tiene su primer hijo. En 1941 comienza a trabajar para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De ahí pasará a Hollywood y posteriormente a México, rodando más películas y realizando coproducciones mexicanas y francesas como Nazarín, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Regresa a España,
donde sigue rodando. Con Viridiana obtiene de nuevo la Palma de Oro y con Simón del Desierto el León de Plata de la Mostra de Venecia y su más renombrado éxito en México, Los Olvidados, retratando a un México de la época. En 1982 publicó sus memorias tituladas Mi último suspiro. Falleció al año siguiente en México. Película Los Olvidados, de Luis Buñuel, año 1950. Antes de nacer. A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor. Me dijo mi papá que le esperara aquí desde la mañana y no ha regresado. ¿Y ahora qué has venido? Mamá, tengo hambre. Pero aquí para comer hay que trabajar. Entramos para los burros. Luis Buñuel hacia 1940, cuando andaba buscando un lugar en donde grabar su película de Los Olvidados, visitó diferentes barrios de la ciudad y cuando conoció la Romita le encantó. Así que aquí es donde se graban Los Olvidados. Y si alguna vez has tenido la oportunidad de ver esta película, al principio de la misma aparece una escena en donde se ve la plaza Romita, está una feria de hecho afuera, está montada y se ve tal y cual se encuentra actualmente. La capillita, su atrio, la fuente, el edificio de la esquina que parece una hacienda y que ahora es habitación, y este lugar así se detuvo en 1940. Aunque este barrio surge hacia 1530, ya era un barrio prehispánico, aquí se llevaban a cabo diferentes ceremonias. Una de las festividades importantes era el martes de carnaval, en donde existían la danza de los huehuenches. Los huehuenches eran personajes que representaban a los ahorcados de la Romita, y era una representación de indígenas que llevaban a juicio a unos asaltantes y después los condenaban a morir ahorcados ahí en la plaza de la Romita. Esto se llevaba a cabo año con año antes de la Semana Santa. Después va cayendo en desuso y desaparece esta festividad tan importante. Más adelante el espacio se va a utilizar pues para otras celebraciones. Además, cuentan las leyendas que era en la Romita en donde había nahuales. Nahual, palabra azteca para nahual, es nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel, y se refiere a la habilidad del nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, lobo, jaguar, lince, toro, águila, coyote, entre otros. Para los pueblos prehispánicos, el nahuali era uno de los hechiceros llamados Tlatecatecolo, literalmente hombres búhos, lo cual indica que solo aparecía de noche. Un nahual, estos personajes, estos hombres que se convertían en animales, decían que se escondían allá en la Romita. ¿Y saben por qué? Que después de hacer investigaciones se dieron cuenta que realmente era una banda de traficantes que se disfrazaba como animales para asustar a la gente y que después los vecinos no estuvieran viendo lo que no tenían que ver. Así que salían a las calles, la gente se guardaba temprano y ya podían hacer sus fechorías. De eso nos hablan algunos libros, inclusive uno de Luis González Obregón nos habla de estos nahuales de la Romita. Es un espacio también bonito porque todavía se lleva a cabo esta vida de comunidad y a un costado de la iglesia de la Romita vas a encontrar un huerto urbano. En voz de Aide Real, colaboradora de Huerto Urbano Romita. Dentro de las ciudades es importante incorporar lo que se les ha quitado. En las ciudades no hay tierra, ¿no? Estamos escasos de tierra fértil, entonces es importante que los ciudadanos que habitamos urbes como la Ciudad de México estemos conscientes de que se necesita trabajar por una cultura regenerativa, ¿no? En este caso nosotros lo que incorporamos
pues son residuos, desechos que son comunes en las ciudades, como llantas de automóviles. Tratamos de reutilizar también los guacales, las cajas de madera que se desechan en los mercados. También podemos utilizar cubetas, ¿no? Entonces siempre tratar de integrar elementos que pudieran resultar como basura para incorporarlos como un contenedor donde puedas cultivar los alimentos. Todos los talleres están compuestos por una parte teórica y por otra parte práctica. Tratamos de, como justamente es un espacio demostrativo, tenemos la posibilidad de hacer mucha práctica. Entonces tratamos de hacer 1 hora máximo de teoría y la siguiente hora es práctica. ¿A ti te gusta eso de sembrar tus propios frutos o tus propias, todo lo que necesitas para poder cocinar? Pues ahí te van a enseñar. El Huerto Urbano Romita es una iniciativa bien interesante en la que te dan clases para poder aprender a germinar las semillas, cómo debes de tratarlas, cómo debes de cultivarlas, también cuánta agua. Además tienen diferentes técnicas. A mí me llama la atención porque en este lugar vas a encontrar llantas de auto, que en el centro colocaron composta. Ellos colocaron tierra y además una composta que ellos hacen. Esa composta ellos le llaman lombricomposta y lo hacen precisamente con lombrices que van degradando todas las frutas y los vegetales que ellos separan. Entonces es un excelente abono. Y ahí dentro del Huerto Urbano Romita vas a encontrar también algunos cultivos con hidroponía, vas a encontrar tubos en la pared, vas a encontrar muchas cosas bien interesantes y puedes tomar cursos, a ti que te gusta eso de sembrar, que tienen un costo bastante accesible. Y aquí solamente estamos en el corazón de la Romita. Pero ¿por qué esta zona se llamaba Romita? ¿De dónde la Romita? ¿Por qué si estamos en México la Romita? Dicen que había un camino que llevaba hacia Chapultepec y que ese camino salía aquí de la Romita y estaba todo arbolado y recordaba precisamente el Tívoli allá en Roma. Entonces este paseo del Tívoli lo recordaba y cuando tú tengas la oportunidad de observarlo vas a ver que hay árboles, cascadas, ríos y demás, y por eso le ponen a este espacio la Romita. Más adelante se va a crear ya la colonia Roma, que va a tomar pues ya el nombre de este pequeño barrio. Cuando caminas ahí por la calle de la Romita también, sales y vas hacia la calle de Morelia y tomas la calle de Puebla. Y de ahí empiezas a caminar y recorrer estas calles que de verdad fueron hechas para que la gente caminara. Yo he tenido la oportunidad de visitar esta zona con grupos de 20, 30 personas y todos estamos perfectamente bien en la banqueta, porque son muy amplias. Esta colonia de la colonia Roma como tal se empieza a trazar durante la época del Porfiriato y se pensaba ya en crear un espacio que estuviera perfectamente planeado, sobre todo porque antes había barrios indígenas que se armaban como podían, y a partir de ese momento con el Porfiriato crean el concepto de colonia con servicios. De esto vamos a hablar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Y qué gusto que nos acompañes aquí a dar un paseo por la colonia Roma y algunos de esos lugares escondidos, de esos espacios que poca gente conoce y que algunos pues no se atreven a entrar. Allá por la colonia Roma existe la calle de Puebla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué si se llama colonia Roma, todas las calles tienen nombres de estados y ciudades de México? Como que no empata. Y es que sucede que la colonia Roma surge con un señor que tenía un circo, el circo de los hermanos Orín. Ellos habían administrado pues bien su dinero,
estaban en la época del Porfiriato y decidieron invertir su dinero en comprar unos terrenos que ellos decían que eran inservibles, que la ciudad ni los utilizaba, que eran potreros, que nadie los quería. Y ellos dicen, vamos a comprarlos, ¿por qué no? Entonces, esta familia de cirqueros, imagínense un circo, compran esta colonia, este espacio de la Roma. Dicen, de hecho, que la Roma, todavía parte de esta colonia, pertenecía a la hacienda de la Condesa, la que está allá por Mixcoac. Entonces, adquieren el terreno muy barato, esta familia de cirqueros, y deciden empezar a fraccionar. Se asocian con unos señores que de apellido Lam. Sí, Cassius Clay Lam era uno de los hermanos y hacen una pequeña casita que ahora se llama Casa Lam, allá en Avenida Álvaro Obregón, y esa pequeña casita sirve para empezar a vender los terrenos, y a la gente que los compraba le decían pues que iba a ser una colonia, que tenía todos los servicios, que iba a contar con agua, con alumbrado, con un muy buen espacio para que pasaran los carruajes y más adelante los carros. Además, no sé si te has fijado, pero allá en la colonia Roma, cuando uno va manejando, es muy fácil dar vuelta. Están perfectamente bien trazados estas vueltas a la derecha o a la izquierda. Hay mucho espacio, tanto espacio que pusieron parquímetros, ¿no? Actualmente. Pero es un lugar que es digno así para visitarlo, pasear, caminar. A la gente que le encanta caminar, visiten la colonia Roma. Y regresando, pues esta familia que tenía un circo, el circo de los hermanos Orrin, se establecían primero en la plaza de Santo Domingo, allá donde estaba la Inquisición. En la época del Porfiriato se decide establecer ahí el circo. Cuando estaba ahí este circo, adquiere otro espacio allá muy cerca del Teatro Blanquita, la Plaza Villamil, y ahí establecen ya como tal un circo muy bien montado. Tenía capacidad para 2,500 personas. Bueno, no era poca gente realmente, y tenían muchos espectáculos. Ellos estaban en la Plaza Villamil de enero a mayo. Y a partir de junio empezaban su gira al interior de la República. Y una vez que iban haciendo escalas en diferentes ciudades de la República Mexicana, ellos, cuando adquieren estos terrenos de la colonia Roma, pues dicen, ¿por qué no ponerle el nombre de esas ciudades y de los estados en los que más aplausos recibimos? Por eso la colonia Roma tiene calles como Durango, Chihuahua, Tonalá, Puebla, y uno dice, ¡ay! Pero no hay una lógica. Álvaro Obregón, que originalmente Avenida Álvaro Obregón era Avenida Jalisco. Y todo esto tiene que ver con el circo de los hermanos Orrin. Ellos fueron quienes compran estos terrenos y los fraccionan. Era una ganga comprar un terreno aquí. Costaba solo 25 pesitos. Y, el metro cuadrado, 25 pesitos. Y te pedían el 10% de enganche, a pagarlo en 10 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y te podías hacer de un terreno pequeño de unos 300 o 400 metros cuadrados, que era suficiente para hacer una residencia urbana o tal vez una villa o un palacete en un terreno de 3,000, 4,000 o 6,000 metros cuadrados. ¿Sí? Así es, aquí de verdad se veía el buen vivir de la época de Porfirio Díaz. Y así se empieza a fraccionar, se vende, se crean los espacios. Es una colonia que tiene muchos jardines, por ejemplo la Plaza Río de Janeiro, que tiene su propia parroquia, la Sagrada Familia, que cuenta con fuentes, con muchos camellones además, arbolados. Así que es un lugar lindo realmente para vivir y para que crezcan tus hijos. Uno de los personajes que formaban parte de este circo de los hermanos Orrin era Richard Bell. Ricardo Bell nació en 1858 en Deptford, Inglaterra, hijo de James Bell, de Escocia, y Emily Guest, de Irlanda. Debutó en el circo Lyon a los 3 años de edad, siguiendo la tradición artística de su familia, pues su padre fue un famoso productor de pantomimas en el Crystal Palace.
Ya para 1866, Ricardo y sus hermanos eran acróbatas ecuestres en el Circo Chiarini. Después de presentarse en las principales ciudades de Europa, los 4 hermanos Bell viajaron de San Petersburgo a Nueva York. Bell pisó tierra mexicana por primera vez en 1869, cuando llegó con el Gran Circo Chinelli. En esa época, México atravesaba por un momento muy difícil de descontento, anarquía y violencia en el campo. Los hermanos Bell pasaron muchas aventuras, pero hubo una en particular de gran significación en el futuro del gran payaso. En una ocasión, los 4 muchachos, Jack, Jimmy, Jerry y Dick, estaban escondidos en un pajar en Oaxaca. Los soldados ya les habían robado los caballos y clavaban sus bayonetas en un montón de paja que ocultaba a los jóvenes. Un comandante detuvo la búsqueda de los aterrados inocentes, que después de esto prefirieron entregarse. Luego de relatar su historia al oficial, este les devolvió sus caballos y les aconsejó que regresaran a Inglaterra. El comandante que los trató tan paternalmente fue el capitán Porfirio Díaz. Años después, ya presidente, el ilustre oaxaqueño le recordó esta anécdota a Ricardo Bell, ya para entonces un payaso famoso. La amistad entre Porfirio Díaz y Ricardo Bell es solo una de las múltiples facetas enigmáticas de la historia del artista. A principios de 1911, Ricardo Bell se enfermó de gravedad luego de haberse expuesto a una ventisca. Rodeado de su familia, murió el 12 de marzo a la edad de 53 años y fue enterrado en Nueva York. En México, sus admiradores recibieron la noticia con gran tristeza e incredulidad. 50 años después, el 12 de marzo de 1961, un periódico capitalino publicó una carta escrita por un niño cuando Bell falleció. A Ricardo Bell en el cielo: si hubieras muerto aquí y no en Estados Unidos, nosotros los niños hubiéramos podido cuidarte y cubrir tu tumba con flores de Xochimilco, gardenias de Córdoba, violetas de Tlalpan y rosas de Iztacalco. Richard Bell, el único payaso que pudo hacer reír a Porfirio Díaz, tenía su casa allá en la colonia Roma, en la calle de Mérida. Era un palacete. Definitivamente esa casa tenía que ser un palacete. ¿Saben cuántos hijos tuvo este señor? 22 hijos. Y le sobreviven 13. Entonces sí, era una casa muy muy grande. Richard Bell se hace independiente, se separa de este circo de los hermanos Orrin, y por ahí hay algunas fotografías en las que uno puede ver a este señor pues ataviado como payaso allá en el circo, y completamente diferente cuando era un ciudadano de a pie, todo elegante, con su traje, su sombrero, porque él asistía al Jockey Club. Además era muy amigo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Estudió leyes, pero se dedicó a la vida militar. Participó en la Guerra de Reforma y luchó contra la invasión francesa, contribuyendo a la victoria del presidente Benito Juárez. En 1867 y 1871 fue candidato presidencial, pero ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. Llegó al poder en 1877 y gobernó hasta 1880. De 1884 a 1911, gobernó dictatorialmente, haciéndose reelegir sucesivamente. Favoreció la llegada de capitales extranjeros en la minería y la industria. Mientras tanto, la mayoría de mexicanos vivía en pobreza. En 1910, se reeligió después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero, quien al salir de prisión dio inicio a la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1911 renunció y se exilió en París, donde murió el 2 de julio de 1915. Y así,
Él continúa con su circo, lo sigue llevando a diferentes partes de la República Mexicana hasta que se da la revolución. Y cuando se da la revolución, pues los revolucionarios toman precisamente los vagones de ferrocarril que tenía el circo y él abandona México, se va a Nueva York, en donde muere. Aunque dicen por ahí que él está sepultado allá en Hidalgo, la gente cuenta que en el Panteón Inglés está la tumba de Richard Bell. Y así esto se liga con la Colonia Roma, que surge de una iniciativa del dueño de un circo. Cuando vas caminando por esta calle de Puebla, vas a encontrar una gran cantidad de casas, tan diferentes en estilos, pero todas que tenían que ver con el Porfiriato. Llegas a un espacio que se llama Salón Covadonga. El Salón Covadonga pues puede pasar desapercibido, sobre todo porque la gente lo conoce como una cantina, pero es muy elegante. Cuando lo ves, bueno, tienes que caminar por Puebla, casi esquina con Orizaba. Antes de llegar a la Casa Universitaria del Libro, te vas a encontrar precisamente ahí este Salón Covadonga, que también hay banquetes en este espacio. Y dicen las crónicas que es una cantina en la que tú puedes degustar algunas bebidas acompañados de tapas españolas deliciosas. Además, pasar un rato enorme, porque ahí la tradición son los jueves de Covadonga. La gente va ahí, degusta, platica, convive, hay muchos jóvenes y no es como la clásica cantina que uno se imagina así tenebrosa, oscura, ¿no? No, es un salón muy muy grande, muy iluminado, muchos meseros y mucha gente ahí que convive en el Salón Covadonga. A un costado del Salón Covadonga se ubica una casa, que es la Casa Universitaria del Libro. De la Casa Universitaria del Libro hay muchas cosas que contar y también quién fue el dueño, un personaje muy interesante del Porfiriato. Pero de esto vamos a platicar cuando regresemos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ya estamos aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva y vamos a seguir pues ahí descubriendo la Colonia Roma. Si tú quieres conocer alguno de estos espacios, ver fotografías, conocer cómo se veía antes este lugar, pues consulta nuestra página Visitas Guiadas México en Facebook. Sí, ahí ponemos algunas imágenes bien interesantes de este lugar, además de cómo llegar, porque a veces hablamos de esta zona y no sabemos cómo llegar y nos queda muy cerca del Metro Insurgentes y del Metro Cuauhtémoc. Y vamos a continuar hablando ahora de la Casa Universitaria del Libro. ¿Alguna vez te has dado una vuelta por este lugar? A mí desde que lo vi me encantó. ¿Y sabes por qué? Porque es un palacete. Es increíble este lugar. Cuando hablan de arquitectura del Porfiriato, pensamos mucho en el Palacio de Correos, en el Palacio de Bellas Artes, en estos grandes palacios, en Chapultepec tal vez, pero ¿qué pasaba con la gente que trabajaba para Porfirio Díaz? La gente que tenía negocios, la gente que tenía empresas, también tenían sus casas. ¿Y cómo eran estas casas? Por eso se habla de una arquitectura del Porfiriato, en donde describen las casas más sencillas, que eran las residencias urbanas, pequeñitas, de 400, 600 metros cuadrados. Más adelante, las villas, que son enormes, de 6,000 metros cuadrados. Los palacetes, como la Casa Universitaria del Libro, que tiene unas características muy claras de cómo se vivía en la época del Porfiriato. Para empezar, hay una reja que divide el espacio público del espacio de la casa, un jardín que la protegía, y entonces puedes entrar a la casa y abres la puerta y subes unas escaleras y te recibe una puerta magnífica de caoba. Empiezas a ver el techo y ves la yesería impresionante, y entonces entras y ves el lobby, el salón en el que te reciben. El salón, este salón de recepciones, a mí me encanta. Es el corazón de la casa, porque en torno a él gira toda la actividad del lugar.
entras a este salón de recepciones, ves la chimenea hecha en madera y luego las escaleras y las alfombras. Y allá en la parte del cubo de la escalera te encuentras con un vitral hermoso. Vitral es una obra artística en vidrio que brinda calidez y distinción a un espacio a través del manejo de la luz y el color. Es un arte que depende completamente de la luz, la cual al atravesar los vidrios de color y textura variada genera sensaciones bien sea cálidas o refrescantes, según los tonos empleados, brindando una atmósfera acogedora. Después subes y ves los diferentes salones que ahora pues ya se utilizan para dar conferencias, pláticas, hacer reuniones de trabajo y demás, porque lo tiene la Casa Universitaria del Libro, que es una extensión de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Sin embargo, permite observar lo magnífico que fue vivir en estos lugares, que tenían inclusive 3 niveles, tenía un sótano, tenía el espacio para la cochera, el carruaje, así que realmente tenías oportunidad de ver cómo se vivía durante el Porfiriato en una casa de una persona que trabajaba para el gobierno. Esta casa es de un personaje que se llama Joaquín Baranda MacGregor. Joaquín Baranda MacGregor, hijo de doña Elvira MacGregor y don Joaquín Baranda Quijano, quien fuera diputado por Campeche, electo en 1872 para gobernador de su estado por 2 periodos y en 1881 electo senador por el Distrito Federal, ministro de Justicia e Instrucción Pública por más de 20 años y cuyos restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Joaquín Baranda MacGregor fue el mayor de 6 hijos y recibió el título de abogado en 1903. En 1904, se casó con la distinguida y acaudalada Dolores Luján Zuluaga. Él adquiere la casa, sin embargo, llega la revolución y no puede terminarla hasta 1925. Después empiezan a rentar los espacios y finalmente, seguramente hay alguna persona que sabe que esta casa se convirtió en el Centro Asturiano. Sí, el Centro Asturiano adquiere la casa, la utiliza, la adapta, todos los salones, hasta que empieza a quedarles pequeñita y deciden trasladarla. Se trasladan, dicen, a la zona de Polanco y una vez allá dicen, ¿qué hacemos con la casa de aquí de la colonia Roma? Porque una casa que no se utiliza se deteriora. Así que deciden hacer un comodato con la UNAM hacia 1986 y crear la Casa Universitaria del Libro. A pesar de que es una casa hermosa, no es un edificio patrimonio de la ciudad. No, se estaban reuniendo hace 2 años firmas para lograr una declaratoria y que puedan proteger el lugar, pero todavía no la tienen. Aquí vas a poder acceder a cursos, talleres, conferencias. Te invito a que lo consultes en internet, su programación. Ahorita ya está abierta, sobre todo ellos cierran en temporada de vacaciones de la UNAM, ya regresaron, así que puedes visitarla. Y en esa esquina de Orizaba y Puebla también se encuentra otro de los edificios que representan definitivamente a la colonia Roma. Se trata de la Iglesia de la Sagrada Familia. La Iglesia de la Sagrada Familia es una iglesia hermosa. A mí me tocó visitarla también para una boda. Unos amigos míos se casaron ahí. Es así, todo bonito, toda la emoción, la boda, las fotografías. Hasta parece una escenografía. Las fotografías se toman afuera y se ven increíbles, ¿no? Todos los novios ahí llegando y los que los acompañan. Es un lugar maravilloso. La Iglesia de la Sagrada Familia se ubica en esta esquina de Orizaba y Córdoba. Está a cargo de la Orden de los Jesuitas. Aunque a mucha gente le gusta esta iglesia actualmente, he de comentarte que cuando la inauguraron recibió una gran cantidad de críticas. Entre ellas destaca una de Francisco de la Maza, que dijo cuando la vio que era el más triste ejemplo de la arquitectura de la época. Además, otro señor llamado Justino Fernández dijo, me parece mediocre, aparatosa y de gusto decadente.
¡Wow! Creo que eran muy diferentes los conceptos en esa época sobre la arquitectura. Sobre todo porque el templo de la Sagrada Familia está hecho con concreto armado. Es decir, no está hecho de cantera y se talló la cantera, todo lo que está. No, se utiliza concreto, se van haciendo las formas y ya se va haciendo la estructura. Tiene estructura metálica. Es realmente hermosa. Surge la idea hacia 1904, cuando una familia decide donar el terreno para crear una parroquia adecuada para la colonia. Se empieza en 1904, se hace la primer misa, bueno, pero apenas ahí con el terreno vacío. Hasta 1910 se empieza la construcción y finalmente se termina en 1925. Es una iglesia que llama la atención de cualquier persona que pasa por ahí. Desde la parte exterior, lo que ves es un arco magnífico en la parte central con archivoltas, es decir, otros arcos que la siguen rodeando este arco de medio punto. En la parte central, un rosetón enorme, enorme. Los puristas, los que hablan de arquitectura de ese tipo que utilizan los rosetones, dicen que está desproporcionado, pero está bello, está realmente bello. Después, a los costados tiene las torres que lo flanquean, y sus torres campanario también son magníficas. Si ya el exterior nos parece impresionante, cuando entras no sabes qué hacer, no sabes qué ver. Sobre todo porque hay una gran cantidad de obra que hace un padre llamado Gonzalo Carrasco, del que vamos a hablar cuando regresemos. Estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Y ahora sí, pues aquí andamos por la colonia Roma. Ya casi vamos a terminar este recorrido, pero yo te invito a que te pongas tus tenis, tu gorrita y te salgas a caminar ahí muy cerca del Metro Cuauhtémoc. Está toda esta zona de la colonia Roma, la calle de Puebla, la iglesia de la Sagrada Familia. Y estábamos hablando de el templo, que a la gente le gusta cómo se ve el exterior, las fotografías. Pero hay que hablar de un señor muy importante en este lugar, de un personaje que trabajó muy fuerte, de verdad, de el párroco del templo, que fue Gonzalo Carrasco. Gonzalo Carrasco, pintor poblano formado en la Academia de San Carlos, donde fue alumno de José María Velasco y otros profesores. Realizó sobre todo cuadros de tema religioso y retratos. Como miembro de la Academia participó en las exposiciones por ella organizadas, con un considerable número de obras y con buenos comentarios de la crítica para algunas de ellas. Una de sus pinturas obtuvo medalla en el concurso bienal de Bellas Artes de 1883. En 1884 ingresó a la Compañía de Jesús, renunciando a su vocación artística, lo que fue considerado por la crítica como una gran pérdida para el arte. Algunas de sus pinturas están en el Templo de la Sagrada Familia, de la colonia Roma en la Ciudad de México, y también hay obra suya en el Munal. Gonzalo Carrasco. Cuando hablamos de la Sagrada Familia, la gente piensa en el templo, en el Padre Pro, porque ahí están sus restos, en la Orden de los Jesuitas también, y en lo magnífico de todo el trabajo que tiene en los muros, en los laterales, en el altar mayor, en las grandes pinturas que tiene allá en la bóveda. Pero ¿alguna vez han preguntado quién los hizo? Fue Gonzalo Carrasco. Gonzalo Carrasco es uno de esos personajes que a mí me parecen de mucho trabajo. Gonzalo Carrasco estudió en la Academia de San Carlos, sí, estudió ahí, aprendió pintura, dibujo y demás. Después se dio cuenta que eso no era lo suyo, así que decide entrar con los jesuitas. Y cuando profesa con ellos dicen que se perdió un gran pintor, la Academia de San Carlos, pero ganó a un excelente sacerdote. Y Gonzalo Carrasco, a él le entregan la obra negra,
de esta iglesia de la Sagrada Familia y dice, bueno, pues hay mucho que hacer y hay que trabajar. Y él hace la pintura mural en los laterales. Cuando entras, en los laterales está todos los santos que están ahí, que son los 12 apóstoles, él lo realiza. La pintura de la bóveda. Las grandes pinturas, así las pinturas de gran formato que están arriba del altar de la Sagrada Familia. Además, hace todos los misterios que están a los costados del templo. Y también hace mucha obra de caballete, también para decorar tanto la iglesia como para venderla, para tener recursos. Así que realmente era un señor de mucho trabajo. Y hace cosas tan diversas que tienes que visitar este templo para que observes. Hay una imagen que me gusta mucho que es de Santa Cecilia, que está ahí en la entrada de la iglesia de la Sagrada Familia. También hay una de la coronación de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Sagrada Familia es bellísima. Y todo esto es impresionante porque lo hizo el mismo párroco de la iglesia. ¿A qué hora se daba tiempo Gonzalo Carrasco para hacer esto? Pues sí, él es quien decora todo el interior de la iglesia. Ahí vas a encontrar también, cuando caminas en el templo hacia el lado derecho, los restos del Padre Pro. El Padre Pro, que también era jesuita, y así ahí muy cerca, a un costado de esta iglesia, se encuentra un museo, el Museo del Padre Pro. A un costado, exactamente a un costado, está el Museo del Padre Pro. En voz del Padre José Amado Fernández Ruiz, vicepostulador de la causa del Padre Miguel Agustín Pro. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan la historia del Padre Pro, porque el Padre Pro murió hace ya casi 100 años. Hay una persecución religiosa dirigida por el presidente Plutarco Elías Calles, y en esa persecución religiosa, el Padre Miguel Agustín Pro llega recién ordenado de Europa, es ordena de 36 años a nuestra patria durante la persecución. Ejerce un ministerio con mucho cariño, con mucha ilusión, de manera pues a escondidas, como se podía, para poder bautizar a los niños, darle la primera comunión también, casar a los novios, asistir a los enfermos, distribuir despensas a los necesitados, y muere fusilado por Cristo Rey el 23 de noviembre de 1928. Ha habido un atentado en contra del, iba a ser el siguiente presidente de México, Álvaro Obregón, en un domingo, y como el coche en que el que hizo el atentado había estado en posesión de los hermanos Pro, sin que haya relación entre unos y otros, los toman presos, y Calles, sin juicio nada, ordena que sea fusilado el Padre Pro junto con el que se presenta como el auténtico asesino, el ingeniero Segura Vilchis, tirado, un ayudante que tenía, y los hermanos Pro. De ellos nada más se va a salvar uno, el más pequeño. Este Museo del Padre Pro me gusta, es pequeño, muy pequeño, pero tiene muchos aditamentos bien interesantes, sobre todo pertenencias personales del Padre Pro, porque decían que la gente sabía que aquí estaban precisamente los restos del Padre Pro, pero decían, ¿por qué no hay un espacio donde nos expliquen quién fue él, qué hizo? Padre Miguel Pro. Miguel Agustín Pro nació el 13 de enero de 1891, de una familia acomodada. Su padre era ejecutivo en una pequeña villa minera en el estado de Zacatecas. A pesar de ello, Miguel creció con un corazón sencillo y libre de prejuicios. Lo que más añoraba cuando niño era recorrer las minas para poder compartir con los trabajadores. Desde pequeño se distinguió por un gran sentido del humor. Era un verdadero cómico por naturaleza, lo cual le ayudaría enormemente en su ministerio sacerdotal. Un talento que Miguel adquirió desde muy temprana edad fue el de caricaturista. Era capaz de captar de manera exagerada las peculiaridades en las caras de la gente. También aprendió a tocar la guitarra y el mandolín. Al final, en una revolución ante la iglesia, lo encarcelaron y le dieron sentencia de muerte. El 23 de noviembre de 1927, camino al lugar de fusilamiento, uno de los agentes le preguntó si le perdonaba. El padre le respondió, no solo te perdono, sino que te estoy sumamente agradecido. Le dijeron que expusiera su último deseo. El Padre Pro dijo, yo soy absolutamente ajeno a este asunto. Niego terminantemente haber tenido alguna participación en el complot. Quiero que me dejen unos momentos para rezar y encomendarme al Señor. Se arrodilló y dijo, entre otras cosas, Señor,
Tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos. Fue un mártir de la guerra cristera y entonces se logra reunir diferentes objetos que él utilizaba y se exponen aquí en el Museo del Padre Bro, que tú puedes visitar a un costado del Templo de la Sagrada Familia. Y si continúas caminando por esta calle de Orizaba, te vas a encontrar con una plaza, la Plaza Río de Janeiro. Esta Plaza Río de Janeiro, bueno, de verdad que en la Colonia Roma nada más no somos uniformes. De pronto se llama Colonia Roma, las calles se llaman Puebla y las plazas Río de Janeiro. ¿Qué tiene que ver Río de Janeiro con las ciudades de México? Algunos dicen que tiene que ver que el nombre se lo dieron porque muy cerca de este espacio estaba la Embajada de Brasil. También enfrente de esta plaza existe un edificio que se llama Edificio Río de Janeiro. Seguramente si tú lo buscas así y le preguntas a la gente ¿dónde está el edificio Río de Janeiro? Te van a decir no, la verdad no lo conozco. Pero diles, la Casa de las Brujas, ¿usted la conoce? Y te van a decir, sí, es la que está ahí en Durango, esquina con Río de Janeiro. Aunque el edificio en la base dice Edificio Río de Janeiro, la gente se ha casado más con este nombre de Casa de las Brujas. Y es que parece realmente una brujita. Es que en la esquina de este edificio tienen un pequeño torreón que está hecho con ladrillos rojos y estos ladrillos rojos forman una especie de rostro. Además lo remata una mansarda, parece un sombrerito. Y luego le pusieron unas ventanas que parecen sus ojos y otras ventanas abajo que parecen su boca. Por eso la gente le llama la Casa de las Brujas. Y dicen que para muchos escritores esta Casa de las Brujas es uno de esos lugares que les gustaría mucho visitar o en los que les gustaría mucho tener un lugar para poder escribir. Sobre todo porque, imagínate, una tarde con lluvia en esa Plaza Río de Janeiro, en donde está una fuente, la escultura del David, bueno, la réplica en bronce del David, allá en la Plaza Río de Janeiro, y todo esto verlo desde la ventana de uno de los departamentos del edificio, pues realmente es inspirador para la gente que le gusta la Colonia Roma, le gusta escribir, es otro espacio, definitivamente. Y muy cerca de aquí, tú vas a llegar ya, allá a la vueltecita, al Museo del Objeto. En voz de Mariana Huerta, coordinadora del Museo del Objeto. Somos el Museo del Objeto. No somos un museo interactivo, no somos un museo de arte, somos un museo de un poco todo. Contamos historias a través de los objetos. ¿Qué tipo de objetos? Todo tipo de objetos. Eso es lo que nos hace tan particulares y tan diferentes al resto. Tenemos un acervo de más de 100,000 objetos, en los cuales tenemos más de 35 colecciones. Es difícil decirte cuál sería como la colección principal del museo, porque todos son objetos. Entonces, al final del día lo vemos todo como una gran colección, que lo único que varían es un poco de los usos para cada objeto, ¿no? Y obviamente son muy importantes estas colecciones o esta colección general, porque en base a eso es en base a lo que hacemos cada una de nuestras exposiciones. Parte importante de por qué se puso el museo aquí en la Colonia Roma es porque tanto el fundador es una colonia que le atrae mucho, como también fue parte el recuperar el inmueble. Estamos hablando que nosotros estamos en una casa de 1800 y poco, que es de los únicos 8 inmuebles catalogados Art Nouveau que existen aquí en la Ciudad de México. Una de las exposiciones más representativas que hemos tenido fue Nostalgia de lo Cotidiano, que hablaba de estos objetos cotidianos que han ido evolucionando con el pasar de los años, ya sea en la manera del empaque o el olor o el envase o dependiendo de todo esto, ¿no? En donde vas a descubrir diferentes
colecciones de un señor que se llama Bruno Newman. Y Bruno Newman colecciona de hace 40 años envases, empaques y cajas que tienen que ver con lo etéreo, lo rápido que pasa en el mundo actual, esto del diseño. Tienes que visitarlo por las excelentes exposiciones que tienen. Y pues con esto terminamos el día de hoy nuestro recorrido por la Romita y la colonia Roma. Te invito a que consultes estas fotografías en nuestra página de Facebook Visita Guiadas México y que nos sigas, porque también tenemos algunas sorpresas, algunos recorridos, algunas cortesías para que nos acompañes a caminar esta magnífica ciudad. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y espero que nos puedas escuchar la próxima semana de 9 a 10 de la mañana aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.